noches a todas y a todos. Nos da mucho gusto darles la más cordial bienvenida a este webinario, La persistente relevancia de la Alianza del Pacífico, organizado por el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, a través de dos de sus unidades de estudio y reflexión, la, de- la que dedica sus esfuerzos a América Latina y la que dedica sus esfuerzos al Indo-Pacífico. Y hoy tenemos la oportunidad de escuchar dos presentaciones y unos comentarios súper relevantes sobre este tema. Creo que desde el título hemos buscado subrayar justamente por qué nos parece importante este tema. Y bueno, yo simplemente quiero destacar que desde la creación de la Alianza del Pacífico, este mecanismo de integración regional que tiene una importante proyección hacia Asia-Pacífico ha tenido una relevancia, una importancia y también ha atravesado momentos que seguramente nuestros expositores se van a referir a ellos, pero este es un mecanismo que incluye, por supuesto, una dimensión muy importante de orden económica, comercial, política y sobre todo de integración. Entonces, yo soy el embajador Jorge Álvarez, un co-coordinador de la Unidad de Estudio y Reflexión del Indo-Pacífico, y le voy a ceder la palabra a mi colega y amigo de toda la carrera, el embajador Ernesto Campos, que es el coordinador de la otra unidad, la de América Latina. Muy buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a la embajadora Yanerit Morgan, muchas gracias al doctor Francisco de Rosenzweig y a la doctora Genevieve Marchini, que hará los comentarios. Adelante, Ernesto. Bueno, pues muy buenas noches, bienvenidos a este webinar que organizan pues las dos unidades de reflexión del COMEXI. Y yo quisiera comenzar este tema señalando pues un hecho inusitado que se dio el pasado 3 de noviembre, que fue pues el anuncio que hizo el canciller del Perú, Hugo de Sela, señalando y anunciando el rompimiento de relaciones diplomáticas con México. Es el rompimiento de dos de los socios de la Alianza del Pacífico y bueno, pues esto, como ustedes saben, pues ha tenido una exposición mediática muy importante. El rompimiento pues se da después de una serie de situaciones que se han dado entre los dos países, como fue en primer lugar pues las declaraciones del presidente López Obrador sobre la situación de la salida del presidente Pedro Castillo y después las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum que sobre también el mismo tema, que desde luego irritaron la relación entre los dos países. Finalmente, el hecho que pues parecería hacer la gota que derramó el vaso de agua para la visión de los peruanos fue el asilo que se concedió a la ex presidenta del Consejo de Ministros del Perú, Betsy Chávez, precisamente quien fue presidenta del Consejo de Ministros en el momento en que terminó el gobierno de Pedro Castillo. Así es que ante ese panorama, pues, bueno, se abre toda una serie de especulaciones y una situación muy interesante para la Alianza del Pacífico y pues quisiéramos pues con este antecedente tan pues irritante para este mecanismo de integración, pues comenzar este webinar y ceder la palabra pues a los panelistas. Sí, adelante Jorge. Muy bien, gracias Ernesto por este punto importante que nos pone en el contexto pues de los desafíos en este momento para la Alianza del Pacífico, que también hemos visto tiene antecedentes en los años recientes.
vamos a iniciar y te pediría, por favor, Yanerit, iniciar tu exposición. Muchísimas gracias. Pues primero agradecer la invitación a este webinario y con compañeros y compañeras tan distinguidos y tan especializados en estos temas. Es un gusto estar aquí con ustedes. Primero poner un poquito el contexto de qué es la Alianza del Pacífico. Es un mecanismo de integración en el que participan 4 países: Chile, Colombia, México y Perú, y se establece formalmente en Lima en el 2011, donde se lanza la Declaración de Lima, y posteriormente en el 2012, con la firma del Acuerdo Marco de la Alianza, se institucionaliza este mecanismo que es muy importante e interesante. Es un mecanismo, como señalaba, de integración económica y comercial, pero que va un poco más allá porque se basa en 4 pilares que tiene que ver con la libre movilidad de bienes, servicios, capitales y personas, junto con un eje transversal que es un eje de cooperación. Y además, el tema del atractivo de la Alianza del Pacífico es 4 países, economías importantes dentro de la región, emergentes, viendo hacia otra región que tiene un gran potencial, sobre todo de integración y de desarrollo económico, como es Asia-Pacífico. Pues resulta en esos momentos, en el 2011, un tema muy atractivo, un ejercicio, un mecanismo muy atractivo, y desde luego el peso que tienen estos 4 países es la consolidación como la 8ª economía del mundo en conjunto, una población cercana a 230 millones de habitantes, que atrae también a cerca de 56 millones de turistas cada año y capta el 38% de la inversión extranjera directa que llega a América Latina. Entonces ya los 4 países tienen un gran potencial de desarrollo con vista a otras regiones, sobre todo hacia Pacífico. Representan aproximadamente el 40% del Producto Interno Bruto de la región. En 2016, cuando entra en vigor el protocolo adicional del Acuerdo Marco, ya se logra una desgravación total del 92% de los productos. El resto se manifiesta, se dice que se hará en distintos plazos. ¿Cuáles son los objetivos de la Alianza del Pacífico? Primero, ser una plataforma de articulación política, de integración económica y comercial y de proyección al mundo, con especial énfasis en Asia-Pacífico. Segundo, ser un área de integración profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Y impulsar un mayor crecimiento, en tercer lugar, desarrollo y competitividad de las economías que la conforman. Promueve, por un lado, la complementariedad entre los países miembros y, por otro, el fortalecimiento de las capacidades competitivas a través de la colaboración e intercambio de experiencia entre los 4 países. Es una estrategia de integración innovadora y flexible, con metas claras, pragmáticas y coherentes. Y como lo dijo el presidente Piñera cuando anunció esta idea de la alianza en una cumbre iberoamericana, busca ser un proceso de integración profunda. ¿Por qué es tan interesante el mecanismo de la Alianza del Pacífico? Porque además de ser un diseño innovador, ahorita le voy a explicar la estructura, es un mecanismo flexible y pragmático, que está muy centrado desde luego en la integración económica y comercial y la proyección económica y comercial, y eso lo va a explicar muy bien el gran experto que es el doctor Francisco de Rosensoy, que además le tocó toda la parte de la construcción de la alianza desde esa perspectiva. Pero también tiene un pilar, digamos, también que implica la cooperación en otras áreas que van más allá de la parte comercial y la parte de integración económica. El diseño es muy interesante porque de arriba para abajo, la estrategia de la alianza o el diseño de la alianza empieza por las cumbres, donde los mandatarios se reúnen de los 4 países, se reúnen anualmente para verificar exactamente cómo está funcionando el mecanismo. Pero hacia abajo tenemos desde los ministros, el Consejo de Ministros, que además no solo son los ministros de Relaciones Exteriores como tradicionalmente se hacen los mecanismos de cumbres de políticos, digamos, sino también están los secretarios de Economía o los ministros de Comercio, ¿no? Entonces, desde en México, por ejemplo, quienes encabezaban el Consejo de Ministros era el secretario de Relaciones y el secretario de Economía.
Los subsecretarios también tienen un rol, que el famoso grupo de alto nivel, que es el GAN, donde ellos también participaban y diseñaban desde luego lo que se le presentaba a los ministros. Y posteriormente la base, digamos, del trabajo más día a día, que ese me tocaba a mí cuando era yo directora general de organismos regionales americanos, en mi segunda vez, era ser coordinadora nacional de México, representando a México en la Alianza del Pacífico desde la Cancillería. También tenía yo una directora general de la Secretaría de Economía que nos acompañaba para ver todos los temas económicos de integración, y la Cancillería, como coordinadora nacional, veía el resto de los temas de cooperación, relacionamiento con participantes externos, etc. Es una, como ven, es una estructura que no es usual dentro de todos los mecanismos. Lo más novedoso es esto que yo digo, el acompañamiento de la Secretaría de Economía con la Secretaría de Relaciones Exteriores, que lo hace mucho más práctico, porque a veces los diplomáticos pues somos menos profundos en algunos temas. Y otro tema también bien interesante es cuando en 2015 se incluyen a los secretarios de Hacienda. Entonces, la inclusión de los secretarios de Hacienda le da también una mayor profundidad a temas que tienen que ver con temas de finanzas, donde presentan iniciativas muy interesantes como el mercado integrado, el MILA de América Latina, ¿no? Algunos bonos especializados en estos temas, que también le da más profundidad a la cooperación y a la alianza. Desde el punto de vista técnico, debajo de los coordinadores nacionales, hay 16 grupos técnicos de cooperación que hablan desde temas de género, medio ambiente y crecimiento, el laboral, contratación pública y cadenas globales de valor, encadenamiento productivo, medio ambiente, la agenda digital, que también se incorporó. En 2019 se creó un nuevo grupo que es muy interesante porque en 2019 ya vemos un cambio, ¿no?, de perspectiva política en cuanto a la alianza, que fue el de desarrollo e inclusión social, que yo creo que si ese grupo se hubiera profundizado un poco más, a lo mejor pudiéramos avanzar, ¿no?, en estos temas. Y lo interesante también que en todos estos grupos técnicos participan expertos de varias de las dependencias del gobierno, de los gobiernos de los países. Es decir, no solo es Cancillería, no solo es Economía, no solo es Hacienda, también de la Secretaría de Educación, me acuerdo en el tema migratorio, el Instituto Nacional de Migración, o sea, diversas dependencias. La Secretaría de Cultura también mandaba expertos, ¿no?, para temas de intercambio cultural. La Secretaría de Turismo también tenía, las secretarías de Turismo también tenían que ver en estos asuntos, etcétera. Las agencias de cooperación de los 4 países también tienen un grupo de agencias de cooperación que se dedicaban y veían o ven temas de movilidad, por ejemplo, de movilidad de personas, ¿no?, educativas. Y bueno, desde este punto de vista, los logros de la alianza han sido muchos. En un corto tiempo es un mecanismo nuevo de 14 años. Para un mecanismo de integración, pues es un mecanismo joven. Tomamos en cuenta, por ejemplo, cuánto tardó el Mercosur en integrarse y desarrollarse. Pues la alianza ha avanzado a buen paso, ¿no?, de alguna manera. Por ejemplo, desde el punto de vista nuestro, los alcances o avances, una plataforma migratoria para hacer más ágil el flujo de personas entre países de la Alianza del Pacífico. Se suprimieron las visas de negocios de corta duración entre los 4 países. La plataforma de movilidad académica y estudiantil, que es muy importante también homologar títulos, ¿no?, e intercambios educativos. El programa de voluntariado juvenil, que por ejemplo ya estuvo la última edición, la 10ª edición todavía este año, en el cual se inscribieron 2.500 jóvenes de la Alianza, lo que nos hace una integración social también bien importante, ¿no?, en el cual participaron 80 jóvenes en este intercambio. La cooperación diplomática, que no avanzó mucho, pero había intenciones de avanzar, por ejemplo, tener unas embajadas conjuntas, lo cual iba a facilitar a veces temas de recursos y mayor presencia en países donde no todos tenemos presencia. El apoyo consular mutuo, que también sería un tema muy interesante de cómo abordarlo de los 4 países, apuntalando nuestra posibilidad de atender mejor a nuestros connacionales en el exterior. Y muy recientemente, por ejemplo, la red de investigación de cambio climático con un comité científico para coordinar la investigación y las políticas de proyectos, monitoreo de la biodiversidad, por ejemplo, ¿no? Relación con otros estados, muy importante,
la creación de la figura jurídica de Estado asociado, que se plantea en 2018. Yo creo que el doctor Francisco de Rosenzweig nos puede hablar más de este tema, porque la idea es incorporar a estos países que tienen un gran potencial de desarrollo, como el caso de Singapur, que acaba de entrar en vigor su relación como Estado asociado, potenciar más a la Alianza del Pacífico, porque hay mucho interés de estados, de países de fuera de la región y de la región, de participar en la alianza. Y por eso una respuesta fue este concepto de Estado asociado, ¿no? Y no hacer más amplia la Alianza del Pacífico. Y esto es desde luego una gran oportunidad para la alianza. El Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico es otro mecanismo también que me parece muy interesante e innovador. Desde luego es la parte más económica y comercial, pero el hecho que los empresarios estén acompañando todo el proceso, que cuando hay cumbres de la Alianza del Pacífico, los presidentes también se reúnan con los empresarios de la alianza, que hacen las cumbres simultáneamente en los mecanismos de cumbres, es muy importante. Recuerdo también las cumbres de los presidentes en Nueva York, aprovechando sus viajes a Naciones Unidas, donde se reunían con los empresarios. Entonces, el papel de los empresarios también era muy destacado. Ellos tienen una agenda amplísima y han participado en muchos de los grupos de trabajo de la alianza. Y el Consejo de Cooperación de la Alianza, que busca fortalecer la idea de los estados observadores. Desde que se crea la alianza, hay mucho interés de todos los países del mundo de ser observador de la alianza. Entonces, ¿qué fue lo que, con esta visión pragmática, qué fue lo que se dijo? Que los estados observadores está bien que observen, pero que no solo observen. Entonces, se ha tratado de desarrollar en esta plataforma, primero con una matriz, que cada estado y cada región que tenga un estatus de observador en la alianza tenga un proyecto de cooperación, algún tema en particular que desarrollar con la alianza. Entonces, hay una riqueza enorme, ¿no?, en esta cooperación. Desde luego, a nivel regional, el relacionamiento con ASEAN se sigue manteniendo, es a nivel ministerial. Lo tienen en Nueva York en estas reuniones anuales. Hay un programa de trabajo con ASEAN para desarrollar diferentes temáticas relacionadas con la Alianza del Pacífico. Tuvimos recientemente, a pesar de que estas cumbres ya no son tan relevantes, digamos, en los últimos años, pero todavía se tuvo la primera cumbre con el Mercosur, un primer acercamiento, lo cual es muy importante, que es otro mecanismo muy importante en la región. Y desde luego el relacionamiento con la Unión Europea, que también ha visto con mucho interés lo que está haciendo la Alianza del Pacífico, sobre todo la parte más económica de medio ambiente, ciencia y tecnología. Y bueno, con esto nada más es una pincelada muy rápida de esta parte de la parte, digamos, de política, de cooperación, ¿no?, de la alianza. Y simplemente en la tercera parte de mi presentación es referirme a las cumbres de la Alianza del Pacífico, que de manera regular se estaban realizando entre 2011 y 2018. Se celebraron 13 cumbres con la participación, en su gran mayoría, de los presidentes de la alianza. Había un gran compromiso de los presidentes, y ese es el motor de la Alianza del Pacífico, el compromiso político de dar instrucciones de manera muy pragmática y de manera muy práctica de cómo íbamos avanzando y de qué es lo que faltaba hacer por avanzar. El 2018 fue la última reunión de la alianza, donde se aprobó la visión de la Alianza 2030, que es un proyecto muy interesante y muy ambicioso, pero también muy pragmático, de qué es lo que debería hacer la alianza para el 2030, ¿no? Y creo que tengo entendido que sigue siendo un proyecto vigente, es decir, la alianza sigue viendo la hoja de ruta. ¿Qué es lo que pasó a partir de 2019? Pues con los cambios de gobierno, sobre todo el cambio de gobierno en México, que empezó a haber un desinterés en el mecanismo de la alianza, empezaron a faltar los presidentes a las cumbres, ¿no? Pues la del 2019, pues fue el secretario en ese momento el canciller, el secretario Ebrard, representó a México en la alianza, o sea, ya no tuvimos la representación presidencial. En el 2020 sí estuvo el presidente López Obrador, pero fue la cumbre virtual. Entonces, una cumbre pues muy desangelada, pues fue virtual, ¿no?, sin muchos temas, digamos, temas importantes, pero aún así pues muy complicada, ¿no? Ya para el 2021 y 2022 estaba ya más complicada la situación. En 2022 Colombia recibe la Secretaría pro tempore, más bien la recibe de Colombia el secretario Ebrard, asume la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico,
pero la cumbre que iba a realizar en 2022 fue cancelada por el tema de la falta de salida o la falta de permiso al entonces presidente Castillo de Perú. Ahí se avisoraba ya los inicios de la problemática que íbamos a enfrentar bilateralmente con Perú, ¿no? Y bueno, lo que se había pretendido era que Perú asumiera lo que le correspondía, que era la presidencia pro tempore. Finalmente, cuando asume la presidencia pro tempore Perú, como ya tenemos nosotros el problema bilateral, diplomático con Perú, México, que tenía la presidencia pro tempore, le da la presidencia a Perú a través de Chile, o sea, no se le entregó directamente a Perú, la entregó a través de Chile, y entonces aquí ya empieza una especie como de descomposición de lo que viene trabajando la Alianza del Pacífico, porque si bien es un hecho que las reuniones no se han interrumpido, es decir, yo he visto reuniones desde del Consejo de Ministros para abajo, se está trabajando como por inercia, ¿no? Como de manera inercial. Sí es muy importante el compromiso político de los 4 países al más alto nivel, ¿no? Y bueno, es un mecanismo que desde sus inicios ha sido exitoso, que la clave de su éxito es su eficiencia y su pragmatismo, que tiene retos importantes, sí, y nos los puede explicar muy bien el doctor Francisco Rosenzweig. Creo que uno de los grandes retos es el comercio intrarregional, que nunca se levantó, o sea, ese es un tema complicado, pero es un mecanismo que cuenta con una visión estratégica para el 2030, que en ese momento tenía perspectivas positivas de crecimiento. También el contexto internacional pues es complejo, ¿no? Las situaciones económicas de los países han cambiado y desde luego tuvo una desaceleración con los cambios de gobierno. Lamentablemente, cuando habíamos organizado este webinario que me invitaron, pues creo que las perspectivas eran un poco diferentes. Lamentablemente las diferencias diplomáticas se profundizaron, en vez de resolverse, se profundizaron en este gobierno y por lo tanto estamos en una situación compleja. ¿Por qué? Porque México va a recibir la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico para el próximo año de manos de Colombia. Nos corresponde tener la cumbre de la Alianza el próximo año y yo veo muy complicado el escenario en estos momentos como para tener una cumbre. En fin, creo que son momentos complicados que además contrastan mucho con el tema, los posicionamientos en otras regiones, donde están fortaleciéndose las alianzas entre países para enfrentar todo este tema de las políticas arancelarias, las políticas unilaterales, ¿no? De falta de respeto a todas las directrices de derecho internacional, etcétera. Creo que la mejor manera de defenderse, y lo que lo están haciendo efectivamente otras regiones, es precisamente generando y fortaleciendo estas alianzas. Entonces es lamentable que tengamos esta situación en la región y bueno, pues podremos aquí ahondar en estas discusiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yanerit, por una exposición, yo creo, muy importante porque diste cuenta y das una perspectiva de dónde estamos y cuál es el camino que se ha recorrido. Daremos entonces ahora la palabra al doctor Francisco de Rosenzweig. Adelante, Francisco, por favor. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación a Comexi. Muchas gracias por sus buenos comentarios, embajadora Yaniret. Un gusto saludarlos a todos. Me voy a enfocar a la parte más comercial. Como ya se comentaba, tuve la oportunidad de participar en las negociaciones comerciales desde su origen de la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico es una iniciativa, como ya lo diré en un momento más, con datos duros, pues muy relevante en términos comerciales, a pesar de que siempre se le busca comparar con el Acuerdo de Acción Transpacífico, hoy conocido como CPTPP, o con Mercosur, o con otras iniciativas. Lo cierto es que la Alianza del Pacífico, en su origen, en Paracas, en 2011, en el desierto de Perú, lo que se buscó fue realmente pues, tener 4 economías complementarias que buscaban abrir sus mercados, abrir sus economías y con una estabilidad democrática y en donde se buscaba una complementariedad entre estos 4 países, Chile, Colombia, Perú y México. Y estos 4 países también tienen una visión común, ¿no? Una visión de pragmatismo en donde esta plataforma de estos 4 países pues no buscaba
instituciones supranacionales, no buscaba una moneda común, no buscaba un movimiento de personas libre, sino buscaba complementarse, ¿no? Y haciendo eco de los pilares que ya comentó la embajadora Morgan, yo quisiera enfocarme en dos de ellos, ¿no? El primero, pues, es el que se refiere a la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Y el último, que es el que se refiere, de estos cuatro pilares, a la proyección al mundo, especialmente a la región Asia-Pacífico, ¿no? En donde la Alianza del Pacífico lo que busca es orientar sus esfuerzos, fortalecer su relacionamiento comercial y diplomático con otros países de la cuenca del Pacífico. Hay que recordar que la cuenca del Pacífico, especialmente Asia, lo que nos ha permitido es observar niveles de crecimiento sumamente importantes en cuanto a sus flujos de comercio, inversión, y eso es donde México y los demás países de la Alianza del Pacífico pues han buscado precisamente enfocar sus esfuerzos y diversificar. El tema de la diversificación siempre ha sido un reto para todas las economías, empezando por la mexicana, que tiene una dependencia muy alta en sus exportaciones a Estados Unidos, a pesar de que tenemos más de 50 países con quienes tenemos preferencias comerciales. Lo cierto es que esta diversificación es importante, pero es insuficiente, ¿no? Y la Alianza del Pacífico justamente lo que buscó fue impulsar esa integración económica y comercial como un grupo de países que iban de alguna forma contracorriente, y reitero, es 2011, en donde en la región latinoamericana había más bien medidas de proteccionismo y en donde el gran hermano en Latinoamérica pues era Mercosur. Entonces, la valentía de estos líderes de estos cuatro países de impulsar esta iniciativa, pues la verdad es que desde la perspectiva comercial hubo más de uno que apostó a su fracaso, porque solamente para recordarles algunos datos relevantes, pues representa la Alianza del Pacífico uno de los blocos comerciales más dinámicos de América Latina, ¿no? Otra vez, reiterando, con economías abiertas y orientada al libre comercio. Su población se aproxima a 240 millones de personas, que representan cerca del 40% del PIB. ¿Y qué es lo que ha logrado esta iniciativa con el protocolo adicional que comentaba la embajadora Morgan? Pues unas discusiones y negociaciones muy fuertes entre el 2012 y 2016 para buscar una liberalización del comercio de bienes. Es muy fácil hablar de la liberalización de comercio de bienes cuando pues quizá puedan haber países que se consideran pues héroes del libre comercio y de los libres mercados, cuando en realidad pueden volverse proteccionistas. Y la región latinoamericana no es particularmente, como regla general, pues un conjunto de economías que sean abiertas, sino más bien son bastante proteccionistas. Tenemos dos países que son muy fuertes en bienes primarios, como es Perú y Chile. Chile también tiene una industria minera muy fuerte. Colombia tiene una industria y sector primario relativamente comparables con la de México, guardando las proporciones del PIB y del tamaño de las economías. Y México por sí solo pues exporta más manufacturas que toda Latinoamérica. Entonces, esta complementariedad y estas iniciativas pues tienen un reto muy grande, porque probablemente en donde hay un sector o un grupo de sectores o de productos que son sensibles para un país o para sus industrias, probablemente para el otro lado no lo son. Entonces, el objetivo inicial de esta iniciativa fue que al momento de su entrada en vigor en el 2016, al menos el 90% de los bienes que se comercializaran estuviera libre de arancel, es decir, que fuera libre comercio, con una liberalización progresiva que llegara al año 2030 del 99%. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que se buscaría es que solamente el 1%, que es un conjunto de productos muy sensibles y puntuales de cada uno de los cuatro países, tuviera una preferencia parcial o una preferencia acotada, ya sea un cupo o un recorte de tarifa. Esto se dice fácil, nuevamente, cuando Perú y Chile te ponen sobre la mesa una liberalización el día 1 del 90%,
pues la verdad es que para países como México y Colombia, pues no era un tema sencillo. Claramente, cuando uno busca sumar posiciones en donde no tiene sensibilidades que las podría tener, en este caso, países con economías de sectores primarios como Perú y Chile, pues se volvía mucho más complicado. Entonces, realmente ahí la colaboración entre la Secretaría de Economía y la Cancillería fue fundamental. Como ya lo decía la embajadora Morgan, realmente esta correpresentación de cada uno de los 4 países entre la Cancillería y la Secretaría de Economía y sus funcionarios, habían estas reuniones que se les conocía como de alto nivel, que es justo donde los ministros se sentaban a revisar los temas relevantes de estos 4 pilares que ya la embajadora Morgan claramente señaló, que el primero es libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, el segundo es el crecimiento económico y competitividad, integración política y cooperación, y proyección al mundo, como ya decía, hacia la región Asia-Pacífico. Entonces, de esos 4 pilares, habían 2 pilares en donde claramente pues, la Cancillería tenía un liderazgo con el apoyo de la Secretaría de Economía y en los otros pues había una colaboración de la misma manera, ¿no? Entonces, llegar hoy día a un 98% de la liberalización de los bienes, pues realmente, créanme, fue una discusión muy, muy compleja, acalorada. Los latinoamericanos somos intensos y fue pues, un reto muy, muy bonito porque hay que recordar que durante los años en que se firmó este tratado, que fue, vamos, la Declaración de la Alianza del Pacífico fue en 2011, todavía con el presidente Calderón. Le tocó al gobierno del presidente Peña Nieto la negociación comercial y el fortalecimiento en la cooperación política y diplomática. Y también hubo diferentes líderes en Chile, Colombia y Perú. Y esto, pues, cobra más importancia porque, insisto, llegar a esta liberalización, pues, tiene una complejidad. Ahora bien, ¿cuál era el requisito o por qué estos 4 países fueron los que se sumaron? Primero, por esta vocación de libre comercio y segundo, porque entre los 4 países había un tratado de libre comercio. Hoy día existen más de 50 miembros observadores, es decir, hay más de 50 países y economías que han solicitado su estatus como observador, porque esta iniciativa pues realmente ha cautivado, ¿no? Ha llamado mucho la atención por este esfuerzo latinoamericano. Normalmente siempre voltea uno a ver Mercosur, pero la Alianza del Pacífico estaba buscando ir contra corriente. De ahí que pues esta iniciativa me parece pues, realmente muy interesante, ¿no? Cuando hablamos en términos de información estadística de comercio, el comercio intra-Alianza del Pacífico, es decir, entre estos 4 países, al año 2012, que es cuando se firmó la declaración, estábamos hablando que eran 12,000 millones de dólares. Al año 2024, estamos hablando de 8,000 millones, es decir, poco más de un 133% de crecimiento. Es decir, el crecimiento promedio anual del comercio entre los 4 países es de 8,2%, muy por arriba del superior registrado a nivel regional dentro de Latinoamérica de 3,1%, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la Alianza del Pacífico, pues hay que hablar también de inversiones, ¿no? Uno de los pilares importantes es la inversión y este bloque ha recibido del 2012 al 2024 poco más de 520 mil millones de dólares, lo cual representa, pues, sin duda, pues, una plataforma en donde la inversión y los inversionistas extranjeros están viendo, pues, espacios y oportunidades fértiles para invertir. Es importante decir también que de estos 520 mil millones, cerca de la mitad provienen de inversionistas de los Estados Unidos, de Europa y de Asia, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo pues muy, muy, muy puntual. Cuando hablamos de la Alianza del Pacífico, pues a mí me gustaría también hacer una referencia a un par de cosas que me parecen pues relevantes desde un punto de vista de la plataforma. Y cuando hablamos de eliminación de aranceles o de barreras arancelarias, que pues, sin duda estamos al 98%, que es un mérito de los funcionarios y de las industrias de cada uno de estos 4 países,
También lo que se ha buscado es facilitar el comercio, reducir la burocracia. Y este es un tema que bueno, pues es bien, bien importante reconocer porque ello ha permitido también que a través de ciertas iniciativas que pues los cuatro países han llevado a cabo, pues ha podido reducir en cerca del 40% eh, los trámites o requerimientos de procesos burocráticos ante lo que viene siendo pues, las autoridades locales o ante los países a los que se está exportando o importando. El segundo punto es esta figura que se comentaba de Estado asociado. En el año 2022, Singapur logró llegar a un tratado de libre comercio como Estado asociado con los cuatro países, es decir, es 4+1, en lugar de que Singapur sea miembro de pleno derecho o miembro fundador, tiene estos beneficios y como ya se dijo, Singapur ya se beneficia de esta iniciativa. Ahora bien, cuando hablamos de esta posibilidad de crecer, pues es una posibilidad que sin duda es muy bienvenida, pero también tenemos que reconocer que tenemos que crecer con economías que nos suman. Y realmente lo que estaremos buscando es economías o países en Asia que nos permitan incrementar realmente los flujos de comercio. Por darles ciertos ejemplos que a mí me gustan mucho para ilustrar mejor la importancia de la Alianza del Pacífico, al año 2023, el comercio eh, intra-bloque, intra-Alianza del Pacífico, era del orden de 6.8 billones de dólares, o sea, 6.800 millones de dólares, que habrá quien me diga, oye, pues es que comparados con los cerca de los 900,000 que tiene con Estados Unidos es nada. Es probable. Pero si ustedes comparan la plataforma de la Alianza del Pacífico, que son 4 países, al 2023 con 6.8 billones, en el caso del Tratado de Asociación Transpacífica, conocido como CPTPP, es de 12,000 billones, en donde tenemos 11 países, incluyendo Japón, México, Canadá, y el comercio intracomercial es de 12 billones, es decir, no, ni siquiera es de 2-1. Y si hablamos de Mercosur, pues curiosamente, aunque Brasil es la economía más grande de la región latinoamericana, el comercio intra-Mercosur es de 8.5 billones. Es decir, hay 1.7 billones de distancia que pues realmente pues no es tan fuerte, ¿no? Y si hablamos de inversión extranjera directa, pues realmente los niveles de inversión de fuera de la Alianza del Pacífico con respecto a Mercosur son casi similares, hay una diferencia de un 15%. Entonces, el hecho de haber logrado este esfuerzo, pues es realmente un esfuerzo pues de todas las industrias, de los países, de sus líderes. Y ciertamente esta plataforma comercial va de la mano con una iniciativa que ya se comentaba de que hay diferentes comités, hay comités de comercio electrónico, de movimiento de personas, de comercio digital, entre muchos otros, pero hay una instancia que la distingue de las demás iniciativas y es el foro empresarial. Hay un consejo empresarial de la Alianza del Pacífico en donde existen ciertos empresarios que están designados por cada uno de sus 4 países y que representan a sus países dentro de este consejo. Este consejo realmente fue muy importante en su momento con el apoyo de ProMéxico y de la Cancillería, porque se le daban las facilidades y se hacían ferias comerciales para buscar oportunidades para los mexicanos en esos otros 3 países con los que México se estaba asociando. Y este consejo empresarial realmente pues, fue pues un detonador de oportunidades para las pymes, para las pequeñas, medianas y grandes empresas. Entonces, me parece que eso es un tema que vale mucho la pena señalar. Y yo concluiría con el hecho de que, bueno, si bien es cierto que hay tensiones políticas, como ya se comentó, entre algunos países, lo cierto es que pues, el sector privado tiene que seguir empujando para que esta iniciativa siga adelante. Al final hay que recordar que los gobiernos y sus funcionarios negocian ciertos acuerdos, tratados bilaterales o plurilaterales, pero realmente quien tiene la posibilidad de beneficiarse o no de los mismos es el sector privado de cada una de las partes. Entonces, me parece que es fundamental seguir avanzando en eso. Un tema
también importante, pues es el mercado de capitales, lo que se conoce como el MILA, que es el mercado integrado latinoamericano, que tiene aproximadamente un 30% de liquidez bursátil. Tenemos esta famosa visa de la Alianza del Pacífico que le permite a 45,000 profesionales reubicarse dentro de los 4 países con visas del orden de 2 años. Y bueno, y hay algunos otros proyectos en donde lo que se está buscando es realmente pues, avanzar en esta economía digital a través de los 4 países. Hay también intención de buscar hacia un corredor logístico inteligente o buscar que eh, que los centros logísticos, en el caso de México, como ustedes saben, tenemos una conectividad muy limitada en términos de infraestructura con el Pacífico, al igual que en los países que forman parte de esta alianza, y lo que se está buscando es desarrollar ciertos hubs o ciertos corredores logísticos que permitan no solamente el comercio entre los países de la Alianza del Pacífico, sino también nuevamente con esta vocación hacia la región de Asia-Pacífico. Muchísimas gracias por sus comentarios. Muy bien, muchísimas gracias, Francisco, por tu presentación. Dejaría yo, antes de darle la palabra a Genevieve, si tú quisieras comentar algo a lo expuesto por Francisco Llanerit, o si no, procedemos con los comentarios y luego impulsamos la conversación también con la contribución del embajador Ernesto Campos. Adelante, Genevieve, si eres tan amable. Está cerrado tu micrófono. Ya, muchas gracias por sus presentaciones que me parecen bastante precisas y reflexivas de este proceso de la Alianza del Pacífico, en el cual yo creo que todavía nos puede aportar, ¿no? Puede aportar mucho. Y, y bueno, su forma institucional, como lo recalcó la embajadora Llanerit, es una forma pues más flexible que otras en la región, como Mercosur, por ejemplo, más pragmática. Y bueno, se planteaba que esa institucionalidad flexible y pragmática evitaría a la alianza caer en los problemas donde han caído otros organismos regionales, ¿no? Y eso pues no fue el caso, ¿no? Entonces, no fue el caso porque si bien los primeros gobiernos, ha habido cambios de gobiernos sucesivos y siguieron, a pesar de que no comulgaban tal vez con lo que habían hecho sus antecesores, siguieron desarrollando y dando la dinámica, ¿no? a la Alianza del Pacífico, pero eso pues se ha interrumpido, ¿no? Y ahí vemos de que la paralización de las cumbres pues es algo crucial, ¿no? Es decir, si las cumbres no funcionan, pues la alianza sigue funcionando en modo, como dijo la embajadora, no me acuerdo exactamente la palabra, Comercial. yo lo diría residual, pero bueno, sigue funcionando. Entonces yo creo que una fuerza de la alianza son esas redes de funcionarios que han empezado a trabajar juntos, a colaborar, a cooperar en desarrollar unos temas muy complejos, ¿no? Es decir, la mayoría de temas que se están abordando y desarrollando en la alianza son complejos, como las cuestiones aduanales, por ejemplo, ¿no? Que eso se ha ido, pues se ha progresado mucho, y toda una serie de cosas que son técnicas, pero que permiten justamente permiten que los flujos de bienes, de servicios, de personas se produzcan con mayor fluidez, ¿no? Entonces, eso es la base, ¿no? Es toda una base, yo pienso, muy rica de la integración regional, ¿no?
Entonces eso sigue funcionando, pero ya no hay iniciativas nuevas, ¿no? Y la dinámica de la alianza pues ha descansado mucho en las cumbres que cada año pues daban orientaciones a los ministros, a los grupos de trabajo, etc. Entonces, si bien toda la base sigue trabajando, ya no hay iniciativas nuevas, ¿no? Y es más, pues como lo hemos visto desde 2022, desde 2023, pues las relaciones pues entre Perú y México se han deteriorado. Hemos visto ya una última etapa más crítica todavía en esos días. Y bueno, yo pensaba, pues bueno, ya va a haber un cambio de presidente en Perú el año próximo, entonces habrá que esperar que con ese nuevo presidente o presidenta México restablezca sus relaciones, pero no estamos tomando este camino, ¿no? Entonces, y esto pienso que pertenece también al hecho de que desde 2008, como lo recalcó también la embajadora Yanerit, el gobierno mexicano pues se fue desinteresando de esa iniciativa de la alianza, ¿no? Si bien al inicio recalcó lo mismo que los gobiernos antecesores, pronto el gobierno mexicano se fue interesando más en la CELAC y en otras iniciativas y dejó, digamos, un poco la alianza de lado sin obstaculizarla, ¿no? Es en los últimos años que hay esos obstáculos y un endurecimiento, ¿no? Por ejemplo, bueno, si analizamos la cuestión de la ampliación de la alianza, pues vemos que también pues hay un conflicto con Ecuador, ¿no? Y Ecuador, pues es un país que iba a ingresar pues a la alianza como socio pleno, ¿no? Si vemos también la cuestión de Corea, pues Corea no ha podido hasta ahora avanzar en su proceso de Estado asociado porque México no tiene un tratado de libre comercio y no ha querido hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, ya, eso me parece que es el problema finalmente de las cabezas políticas, pues es lo que finalmente ha alcanzado la alianza, al igual que había pasado en el Mercosur, ¿no? Que, o sea, la forma institucional pues de la alianza no la protegió, ¿no? Y, y claro, yo pienso que sí es importante que pues los interesados en la, en la, en la integración, que son los empresarios, hasta la sociedad civil, ¿no? Pues siga empujando esa iniciativa, ¿no? Yo creo que en los tiempos que estamos viviendo, pues es más importante que nunca porque puede dar la posibilidad de diversificar, ¿no? Como lo decía el doctor Francisco, diversificar relaciones para México es sobre todo diversificar geográficamente, ¿no? Y México es el gran proveedor de muchos bienes manufactureros para los países de la Alianza del Pacífico, ¿no? Entonces, México tiene una balanza comercial positiva con todos los países de la Alianza del Pacífico, ¿no? Y bueno, para los países andinos se trata más bien de una diversificación en productos, porque pues sus exportaciones pues están concentradas en bienes primarios. Incluso Colombia, que era un país más industrializado y cuya industria ha retrocedido dramáticamente, ¿no? Y bueno, pues Colombia básicamente ahora pues tiene un primer producto que es carbón y después petróleo en algún sentido u otro, ¿no? Entonces es el hecho de que los países se integren más pues podría permitir pues diversificar y a la vez que darles más peso, ¿no? En el concierto económico global, ¿no? En un momento crucial pues para estos países que frente a los grandes movimientos, ¿no? entre los China, Estados Unidos y otros países, pues hay cómo se puede defender
países pequeños, ¿no? Entonces, o medianos, digamos, ¿no? Una manera, y desde el inicio se pensó que la Alianza del Pacífico era una manera de ganar peso, de hacerse conocer, y así fue al inicio, ¿no? Entonces, pues yo creo que yo pienso que es un organismo que puede aportar mucho, ¿no? Y hay ha habido mucho aprendizaje, yo creo, para los 4 países. Yo creo que eso debe seguir. He notado un poco en sus presentaciones, doctora Yanneriti, embajadora Yanneriti, doctor Francisco, que en algún momento hablan en el pasado, ¿no? Entonces, pues, ¿no? ¿Qué hacer? La polarización política, de alguna manera, pues yo creo que pues, ha hecho mucho daño, ¿no? Yo pienso que no es, digamos, dado que es importante diversificar, hay que considerar que aunque sea un comercio relativamente pequeño, ¿no? Pues es importante para muchas empresas, ¿no? Y bueno, otro punto que quiero agregar, ¿no? Es que si vemos el hecho de que el comercio intrarregional ha crecido menos que el comercio extrarregional de los países de la Alianza, pues se debe en buena parte al boom, ¿no? De exportaciones primarias hacia China, ¿no? En particular, ¿no? Y también, entonces, bueno, yo cuando estaba iniciando un poco mis trabajos, se pensaba que el comercio intrarregional podía ser como un sustituto, ¿no? Al comercio extrarregional en ciertos puntos. En cierta medida podría dar más estabilidad al comercio de los países. Y eso pues no ha sido el caso. Entonces, el comercio intrarregional ha sido más volátil que el comercio extrarregional. Y bueno, yo tengo una hipótesis, ¿no? Es las distintas políticas económicas, las distintas políticas cambiarias que estos países han aplicado, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, que en algún momento Colombia importa muchísimo, en particular de México, tiene un déficit comercial, y cuando caen los precios de los commodities, entonces deprecia su moneda de manera fuerte, reduce su déficit, y eso contribuye a reducir el comercio intrarregional, ¿no? Entonces hay muchos elementos importantes, pero si bien en lo agregado el comercio intrarregional no, ha crecido menos que el comercio agregado, pues se han producido nuevas conexiones productivas, ¿no? A nivel de cadenas de valor, en particular entre México y Colombia, ¿no? Entonces, si vemos a nivel más fino, pues vemos que han pasado cosas positivas, ¿no? Y es mi argumento para seguir apoyando pues, este organismo, que creo que pues, es benéfico para todos sus participantes. Bueno, ya, es todo. Muy bien, Genevieve, muchísimas gracias. Le pediré ahora al embajador Ernesto Campos hacer también sus comentarios, y luego damos lugar a una conversación entre los 4, si les parece. Bueno, yo quisiera referirme a los hechos que vienen para los países de la Alianza del Pacífico. En primer lugar, pues destacar, más allá del rompimiento de relaciones diplomáticas entre México y Perú, pues hay el próximo año, tanto Chile como Colombia y Perú tendrán cambios de gobierno. El próximo domingo 16 de noviembre vamos a tener la primera vuelta en Chile. Según las encuestas, es muy posible que haya necesidad de un balotaje
que se llevaría a cabo el 14 de diciembre y el cambio de gobierno se daría el 31 de mayo, el 11 de marzo del 2026 se daría el cambio allá en Chile. Hay 4 candidatos presidenciales y bueno, pues ustedes seguramente han visto las encuestas allá en Chile, pero pues según esto podría apuntar a un cambio, pues, en fin, la llegada de la derecha o el regreso de la derecha en Chile, aunque existe el elemento pues de que por primera vez desde el regreso a la democracia en Chile, el voto es obligatorio y esto puede modificar todo el espectro de las elecciones. Y bueno, la verdad es que pues las encuestas han demostrado no ser tan confiables como quisiéramos. Además, en Colombia se llevarán a cabo elecciones el 31 de mayo. Hay la increíble cantidad de 107 candidatos, aunque solamente 5 tienen más del 3% según las encuestas de apoyo. El cambio en Colombia es el 7 de agosto y ahí sí no hay segunda vuelta, no hay balotaje. En el caso de Perú, el 12 de abril será la primera vuelta electoral y una segunda vuelta todavía en una fecha no definida si es que ninguno de los candidatos alcanzara el 50% de los votos. El cambio de gobierno es el 28 de julio y en este momento pues hay 43 candidatos. Pero lo que es sorprendente aquí en el caso de Perú es que los 3 principales candidatos, ninguno de ellos alcanza el 10% de las preferencias en este momento, las preferencias electorales. Así es que, pues, según las encuestas. Así es que, bueno, pues se viene un panorama muy interesante para todos los países de la Alianza del Pacífico y es evidente, pues, que nuestro país que va a presidir a partir del próximo año el mecanismo, pues seguramente esperará que haya nuevos gobiernos para organizar o tratar de organizar una cumbre. Es evidente en el caso de México y Perú que el resultado de la elección en Perú podría ser un aliciente para el retorno de las relaciones diplomáticas o quizás la prolongación de este impasse, como fue el caso con Ecuador cuando pues, se ganó el presidente Noboa la reelección y por lo tanto pues las relaciones se mantuvieron suspendidas como hasta el momento. Así es que pues ese es el panorama electoral que viene para los próximos días o los próximos meses en los países de la Alianza del Pacífico y me parece a mí que bueno, pues más allá de que coincido en que debemos de dar un fuerte impulso a este mecanismo de integración y que continúe a pesar de los años recientes difíciles que ha tenido, pues sí buscar una normalización de las relaciones diplomáticas con todos. Según las encuestas, es muy posible que los 3 gobiernos sean de derecha, o es posible. Y como les digo, no hay que apostar por las encuestas porque pues las situaciones van variando también dependiendo de las circunstancias internas de los países, pero por el momento lo que sucedería es eso y entonces pues ahí tendría que tomarse una decisión pues en México pues de mantener esto pues a pesar de que no haya una identidad ideológica con los gobiernos de los países de la Alianza del Pacífico. Ese sería mi comentario. Muy bien, Ernesto, muchísimas gracias. Yo recogiendo 2 puntos para dar lugar a la conversación, que tanto Yanerit como Francisco nos dieron la oportunidad
de entender mejor el carácter innovador, la estructura, la dinámica que ha tenido este mecanismo de integración. Y al mismo tiempo, creo que todos tenemos claro, y quienes nos están siguiendo en este webinario, creo que tienen una perspectiva más clara y más precisa. Y la pregunta que yo pondría sobre la mesa es, ¿cómo podríamos imaginar, teniendo presente el 2025 que está por concluir, la perspectiva que ya nos aportaba también Ernesto, de los cambios políticos que, por cierto, fueron parte también de la dinámica innovadora, que a pesar de que hubo cambios políticos, el mecanismo se mantuvo porque había razones de fondo, a pesar de que no necesariamente había coincidencias. Entonces, ¿cómo imaginarnos cómo poder dar impulso aprovechando lo que hoy es todavía la Alianza del Pacífico y sobre todo en su proyección hacia Asia-Pacífico y lo que estamos viendo en Asia-Pacífico? O sea, ya no solo pensándolo al interior de los cuatro países fundadores, ya teniendo Singapur la condición de Estado asociado y teniendo enorme interés, el interés, en mi apreciación, por parte de muchos países, se hablaba de 50, persiste. Entonces, ¿cómo imaginar, cómo ustedes que han estado en las negociaciones, en las tripas de la Alianza del Pacífico, cómo se imaginan, cómo pensarían que es? ¿Es el impulso de los empresarios? ¿Es reinyectar una dinámica al interior de las sociedades civiles hoy en los cuatro países? Dejaría yo esa primera, digamos, planteamiento para una conversación después de las magníficas exposiciones y los comentarios de Genevieve y de Ernesto. Y otro punto que me parece muy importante, que es, tiene peso la Alianza del Pacífico. Quizás nos esté costando mucho trabajo eh, caer, digamos, o sopesar lo que tiene justamente la Alianza del Pacífico hoy por hoy en el contexto incierto, inestable que hay, y también en las condiciones de la propia región de América Latina y los cambios que estamos viendo también en Asia Pacífico, ¿no? Yo no puedo dejar de hacer notar que en la reciente cumbre de APEC celebrada en Corea estuvo como jefe de Estado solamente el presidente Boric. Entonces, está conectada con la primera cuestionamiento. ¿Cómo dinamizamos, cómo diversificamos, cómo logramos? Porque ese es el leitmotiv también de este webinario, ¿no? ¿Por qué persiste la relevancia de la Alianza del Pacífico? ¿Por qué no lo debemos dejar morir? ¿Por qué no hay que dejarla en esta condición residual o inercial? Dejo ahí este comentario, provocación para sus muy ilustrados argumentos. Gracias. Adelante, Yaneri, si quieres tú iniciar en el orden Pues gracias por las preguntas. De hecho, sí, o sea, la Alianza del Pacífico tiene una estructura muy clara, ¿no? Tiene una declaración conjunta, tiene un acuerdo marco, o sea, tiene instrumentos que también son jurídicos, vinculantes. De esos no se puede uno deshacer fácilmente de entrada, ¿no? Si bien no tiene un secretariado, no tiene una estructura fija, esos instrumentos, esos acuerdos, al ser acuerdos entre estados, siguen siendo vigentes. Lo que yo comentaba, por ejemplo, a pesar de que en el 2020, después del 2018, 20, 21, 22, ya no funcionó tan bien en ese sentido de cumbres, sí se siguieron implementando acciones, sí se siguieron reuniendo los grupos, tomando decisiones y con iniciativas, ¿no? Entonces, es muy importante que lo que se ha construido en la alianza, de manera como políticas de Estado, en las cuales, como yo había señalado, están involucradas no solo 3 dependencias, sino prácticamente todas las dependencias de los 4 países,
va generando una estructura que es difícil de desarmar de la noche a la mañana. Entonces, eso existe, ¿no? Por otro lado, hay iniciativas muy interesantes que también le dan mucho aire, digamos, a la alianza, y yo me refería a la plataforma de movilidad estudiantil. Sigue siendo tan atractivo entre los jóvenes de los 4 países competir para tener la posibilidad de participar en proyectos locales en estos 4 países diseñados por cada uno de ellos, en el terreno con las sociedades. Es ahí donde hay un verdadero también impacto muy interesante de la Alianza del Pacífico. Mucho interés también de las empresas, de empresas grandes, de estar siguiendo, participando en estas dinámicas de la alianza y en los espacios que haya y que se den, pues sigue habiendo esta posibilidad y esta motivación para seguir avanzando, ¿no? Es decir, estas dinámicas que se tienen, estructuras que se tienen, creo que son muy útiles para tratar de seguir logrando de que la alianza siga funcionando a pesar de los cambios políticos y los problemas que se puedan venir, ¿no? Y que ya tenemos. Gracias, Yanerit. Adelante, Francisco. Muchas gracias. A mí me parece que em, vivimos tiempos en donde el libre comercio pues está en duda, ¿no? Donde se está reconfigurando, no le quiero llamar el sistema de comercio internacional porque pues creo que ahora hay todo menos un sistema, sino más bien hay un spaghetti bowl en donde pues hay una serie de decisiones unilaterales, en donde pues el sistema de nación más favorecido pues está ahí, pero pues pareciera que ya no es relevante cuando se habla de ciertos procesos y exportaciones. Entonces, me parece que una de las ventajas que tiene esta plataforma es que sigue manteniendo estable con una visión de libre comercio más allá de los cambios de política. Ha habido presidentes de derecha, de izquierda en los 4 países y no se ha puesto entredicho el alcance ni la importancia de la alianza. Puede haber tensiones comerciales o políticas, como ya se dijo, pero eso no ha influido en que la alianza pues implica una ruptura, ¿no? Entonces, me parece que este Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico es fundamental para seguir creciendo el comercio, las inversiones. Me parece que al final del día la plataforma está ahí y mientras no sea alterada o sea suspendida, pues tenemos que seguirla promoviendo, ¿no? Ya se hablaba del intercambio estudiantil a su momento, hablábamos también del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, hemos hablado también del Comité de Pymes, de Comercio Electrónico, del entorno digital. Entonces, me parece que el gobierno sin duda es un actor relevante en cada uno de los 4 países, pero también es cierto que esta iniciativa tiene vida propia. Entonces, en la medida en que los empresarios y gente que quiere la iniciativa, como los que estamos aquí hoy reunidos, pues seguramente nos puede ayudar a impulsarlo, ¿no? Es curioso porque si ustedes revisan pues la crítica, autocrítica en general, pues la Alianza del Pacífico siempre se le critica por tener un comercio y una inversión muy pequeña, pero nunca se le ha criticado por no ser una plataforma útil, por una plataforma de integración, por una plataforma pues que genera fortalecimiento productivo, cultural, diplomático, a diferencia de otras iniciativas vinculadas pues bloques en la región latinoamericana o incluso con Asia. Entonces, me parece que esa estabilidad es una estabilidad que pues no podemos decir que se repita probablemente con otros socios comerciales, más allá del TLC único que tenemos con Centroamérica. Tenemos una situación en donde pues la relación con Europa es muy positiva, pero también simplemente no ha sido posible que entre en vigor la modernización del Tratado de Libre Comercio con Europa, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un dato más, ¿no? Entonces, me parece que esta estabilidad y este compromiso, pues ahí sigue, naturalmente en la medida que tenga un impulso diplomático, un impulso político y comercial y empresarial, pues será mucho más fuerte, ¿no? Pero me parece que, si ustedes recuerdan con el TLC con Estados Unidos, el Telecan, también tuvo sus épocas de mayor y menor auge, no políticamente hablando, pero sí comercialmente hablando. Tan es así, pues que fue necesaria su renegociación a lo que hoy conocemos con el TEMEC y muy probablemente va a volver a suceder. Bueno, no probablemente, va a suceder seguramente pues el próximo año o en los siguientes meses.
Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Adelante, Genevieve. Pues sí, yo concuerdo básicamente con los comentarios, ¿no? de quienes me han antecedido. Quiero agregar algo. Yo creo que efectivamente la relación con Asia es clave para la alianza, pero eso a la vez la pone en una situación incómoda, por decirlo menos, frente a Estados Unidos, frente a China, ¿no? Y bueno, y otros países asiáticos, ¿no? Porque la tendencia que parece querer imponerse es de parte de Estados Unidos, es tratar de que esos lazos se distiendan, ¿no? Y ahí tenemos países que están en posiciones muy diferentes. Los países del Cono Sur, pues Chile y Perú, ¿no? Pues tienen lazos muy fuertes con Asia, con China, ¿no? A nivel de comercio, a nivel de inversiones también, ¿no? Colombia está en una situación intermedia porque Colombia es un país que sigue siendo menos abierto que los demás socios, ¿no? Se abrió tardíamente y pues tiene menos lazos con Asia, ¿no? Bueno, entonces, y México, pues sabemos nuestra situación, ¿no? Entonces, para México sería deseable, ¿no? Fortalecer los lazos con Asia, pero es complicado en la situación que se está presentando ahora, porque pues entre estos países está China y son los lazos económicos que han crecido más, ¿no? Si vemos las estadísticas de comercio de la alianza con China, Corea, Japón, pues está claro que el comercio con China ha desplazado en parte los intercambios que existían con Japón y con Corea. Entonces yo veo esto como bueno, no diría una oportunidad, pero sí la posibilidad de que la alianza, manteniéndose los 4 países unidos, permitan fortalecerse, ¿no? Frente a los gigantes económicos, políticos y etcétera, ¿no? Favoreciendo mayor autonomía, ¿sí? Pero pues para eso hay que ponerse de acuerdo. Claro. Y mantenerse Sí, juntos así en la es. plataforma. Claro. Adelante, Ernesto. No, yo pues quisiera hacer un par de preguntas a nuestros panelistas. Una es, pues es evidente que existe la necesidad de una mayor diversificación del comercio de nuestro país. Por un lado, pues tenemos el 80% de nuestro intercambio con los Estados Unidos, o ya Francisco me corregirá en la cifra, y por otro lado, pues también tenemos un comercio bastante intenso con China, desde luego, y con la Unión Europea. Y lamentablemente, pues esas cifras no se comparan con las de América Latina. Y si bien las economías latinoamericanas son las más pequeñas en su tamaño en relación con las otras regiones del mundo, con las que tenemos unos intercambios comerciales importantes, pues sí, de alguna manera creo que la Alianza del Pacífico podría ayudar pues a esta diversificación tan necesaria de nuestro comercio. Sé que es pequeño, que no es una cuestión muy significativa, pero que a lo mejor podría ser. No sé, me gustaría conocer la opinión de los panelistas. Y luego, respecto al libre tránsito de personas, la Alianza del Pacífico pues logró pues, hecho importante, y esto se tradujo, yo recuerdo, por allá en el 2014, pues en un aumento del turismo entre los países miembros de la Alianza, pues que fue bastante benéfico para México. De hecho, las frecuencias de las líneas aéreas de vuelos directos
entre México y los países de la Alianza del Pacífico, pues superó las 25 frecuencias diarias, es decir, un X, más o menos 8 o 9 vuelos a Colombia, otros tanto hacia el Perú y otro tanto hacia Chile. Esto, pues, habló de un buen intercambio, pero lamentablemente, pues, México impuso nuevamente la visa, el requisito de visa a los peruanos y no, me parece a mí que a lo mejor podemos ir a mecanismos un poco más modernos que la simple visa y buscar pues esto de la documentación vía electrónica como lo hacen muchos países asiáticos en fin, hasta Australia tiene un buen mecanismo de visa electrónica y quizás de esa manera pues evitarnos pues las acumulaciones en nuestros consulados o en nuestra sección consular, ahora consulado en Lima, por ejemplo, para obtener la visa mexicana o en otros países. En fin, la pregunta ahí sería, pues, si no sería pues necesaria un diálogo mucho más estrecho. Había también el intercambio de información, pues, estratégica, muy importante sobre las personas que viajaban entre los países para evitar pues que aquellos que no son deseables no pudieran llegar a los países de la Alianza del Pacífico. Así es que gente con antecedentes penales o con problemas de este tipo pues no pudiera viajar de un país a otro. De esta manera quizás a lo mejor podríamos buscar no sé, mejorar esta situación, pero yo quisiera preguntarle su opinión también ahí a los panelistas. Adelante, Yanerit. Sobre el tema del visado y de las visas, yo creo que son temas en los que se ha trabajado adentro de la Alianza del Pacífico, pero son temas también muy complejos, son delicados. O sea, haber logrado la eliminación de la visa, por ejemplo, para temas empresariales, para un mayor visitas empresariales, etcétera, ya fue un gran logro. Digo, el retraso y el retroceso, digamos, de imposición de visa por parte de México, pues también es una cuestión de carácter político, ¿no? Pero independientemente de eso, ¿por qué es complicado? Porque no solo entran, en este caso, negociaciones entre cancillerías, entran los institutos de migración, pero también de la perspectiva de seguridad. Y también viéndolo en el relacionamiento que tenemos, inclusive los 4 países, con la política migratoria de Estados Unidos. Entonces, no es un tema sencillo en el que sí se ha venido trabajando, pero desde luego los avances, pues, no necesariamente pueden ser muy rápidos y no se pueden ver a corto plazo por la complejidad del tema, ¿no? Y sobre el tema de comercial, bueno, ahí sí se la dejo al doctor Francisco de Rosenzweig, pero lo que yo tengo entendido es que con América del Sur es bien complicado el comercio y sobre todo con Mercosur, ¿no? Muchas gracias. Si me permiten un comercial, está mi libretita de la Alianza del Pacífico, de la cumbre de la Alianza del Pacífico México 2014, del 18 al 20 de julio. Con mucha alegría la tengo aquí. A ver, sin ser naturalmente experto y coincido plenamente con la embajadora Morgan, yo desde la distancia me parece que tenemos un tema más amplio en cuanto al tema de las visas. Creo que es una situación que es horizontal. Se han hecho esfuerzos importantes en la Alianza del Pacífico para el movimiento de personas, lo que ya se comentó en la parte empresarial, en la parte estudiantil, pero pareciera que tenemos una situación pues, que trasciende o que va más allá de lo que es la alianza y creo que es una gran área de oportunidad, ¿no? En lo que se refiere a la parte empresarial o comercial, me parece que este consejo empresarial que pues como en muchas iniciativas puede tener momentos de mayor o menor impulso, pues me parece que es la oportunidad pues de seguirlo impulsando, ¿no? La parte intraalianza del Pacífico creo que tiene mucha área de oportunidad. Y cuando hablamos del comercio con los demás países de Latinoamérica, pues como ustedes saben, ha habido varios esfuerzos para
profundizar el acuerdo de libre comercio, bueno, el acuerdo de complementación económica con Brasil y algunos otros países. Y lo cierto es que pues son economías cerradas y son economías en donde no necesariamente somos complementarios. Y sí, pues de alguna manera es complejo el tener una integración mayor cuando no hay una vocación de libre comercio. Y esa parte, pues no estoy seguro que se vaya a mantener en el tiempo en la región latinoamericana o en cualquier país, incluyendo el G7, ¿no? Entonces, me parece que hay que buscar seguir avanzando, pero aquí los embajadores Campos, Álvarez, Morgan y la doctora Marchini, pues no me dejan mentir cuántos esfuerzos no han habido de integración latinoamericana, ¿no? El famoso ALCA y algunas otras iniciativas. Y la realidad es que cuando no hay una visión común, pues es muy fácil que se descarrilen esos procesos, ¿no? Entonces, pues yo por eso hago votos e insisto en que la Alianza del Pacífico se mantiene, más allá de las tensiones entre Perú y México. Es una plataforma que está escrita y que mientras no haya una decisión de una salida de alguno de los países, pues hay que seguir empujándola y promoviéndola. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Adelante, Genevieve. Sí, quiero agregar un punto también que formó parte de los propósitos que la Alianza del Pacífico determinó, tal vez no al inicio, pero en los siguientes años, que es el tema de las cadenas regionales de valor, ¿no? Y esto es una manera, ¿no?, de diversificar el comercio entre los países y de permitir que países que son primario exportadores pues entren en cadenas y diversifiquen sus exportaciones, a la vez que México pues como proveedor, ¿no?, de manufacturas, y utilizador también de lo que proveen los países andinos, pues se puede vincular más estrechamente, ¿no? Entonces, bueno, eso, no sé. Ha habido, bueno, yo de los datos que he visto, ha habido en algunos sectores cadenas que se han formado, ¿no? Entonces yo creo que eso es, o se han reforzado, creo que eso es positivo, ¿no? Y bueno, ahí creo que el rol del CAP es clave, ¿no? Y las ferias de proveedores, de empresas, que creo que son, pues son muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, y sí, es una plataforma que hay que usarla. Sí, y si no la usamos, vamos a contribuir también a que esos obstáculos persistan y se ahonden. Aquí tenemos y invito a los que están siguiendo este webinario, la herramienta para poder formular preguntas. Nos pregunta Pía Taracena, también co-coordinadora de la Unidad de Estudio y Reflexión sobre América Latina, ¿cuál es el papel de la Alianza del Pacífico? ¿Cómo lo ven ustedes en la pugna hegemónica entre Estados Unidos y China, debido sobre todo a cómo China hoy tiene una presencia en la región distinta a la que ciertamente tenía China cuando se crea, cuando se establece la Alianza del Pacífico? ¿Quién quisiera comentar o tratar de responder la cuestión que nos plantea Pía? ¿Lo intentarías tú, Francisco? Puedo decir algo. Adelante, adelante. Adelante, Genevieve. Ya lo he adelantado un poco. Yo veo el rol de la Alianza del Pacífico un poco como un ente que puede proteger los países, ¿no? A ningún país de la Alianza del Pacífico le conviene tener que elegir entre China y Estados Unidos, ¿no? Son mercados importantes, proveedores importantes, fuentes de inversión directa diferentemente para todos los países. Entonces, pues la alianza puede ser una manera de protegerse frente a esa lucha entre gigantes, ¿no?
de mantener cierta autonomía. Y si no, yo pienso que entonces se parte la alianza, ¿no? Porque México se va por un lado y los países del Cono Sur y se van por otro. Muy bien. Yo tengo Ernesto, otra pregunta para los panelistas y quisiera imaginar que ellos fueran asesores del canciller de la Fuente y fueran a su oficina y le dijeran, "Oye, pues en diciembre asumimos la presidencia de la Alianza del Pacífico y entonces, ¿qué el canciller le preguntaría y qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, yo quisiera preguntarles qué es lo que tendría que responder ese asesor al canciller, qué es lo que tiene que hacer México con miras a la presidencia, a la próxima presidencia de la Alianza del Pacífico. Y pues esperemos que se terminara con esa presidencia con una cumbre presidencial. Pero ¿qué es lo que tendrían? ¿Qué opinan? ¿Qué le recomendarían ustedes al canciller para hacer? No sé quién Es quisiera. una pregunta a ver, Yanerit, complicada. Complicada por los momentos políticos también que tú planteabas de las elecciones en Chile y en Colombia. O sea, políticamente el ambiente no está como para tener una presidencia pro tempore muy, pues muy activa o con iniciativas, cuando hay cambios políticos importantes en dos de los países y con el otro país pues tenemos este problema diplomático. Porque mi reacción sería, digo, si no hubiera estos cambios, que se buscara la manera de mantener el contacto como se ha hecho, o sea, los trabajos de la alianza no se han interrumpido a pesar de la diferencia que teníamos con Perú. Ahora, es muy diferente tener una suspensión a nivel de encargados de negocios, pero manteniendo embajadas, a una franca ruptura de relaciones. O sea, creo que el nivel de la separación es diferente, ¿no? Es más complejo abordarlo, pero la idea sería hacer las gestiones diplomáticas necesarias para que si no, va a ser muy difícil en una cumbre que, por ejemplo, Perú acepte una participación a nivel presidencial con la situación que tenemos con México, ¿no? Que tienen con México. Entonces, pero por lo menos a los niveles de ministros para abajo, tratar de que los países, Chile, Colombia, traten de suavizar un poco esta diferencia y que siga habiendo ciertos canales de comunicación. A lo mejor no van a ser los fluidos que se tienen normalmente, pero que no haya una ruptura, digamos, o una separación muy tajante por parte de alguno de los dos actores que tienen el problema, el diferendo, ¿no? Y yo creo que eso ya sería un elemento interesante e importante por parte de México de mantener al menos la continuidad de la Alianza del Pacífico en estos momentos tan complejos políticos entre los cuatro miembros, ¿no? Francisco, ¿tú quisieras comentar? Eh, Coincido plenamente con lo comentado ya. Muchas gracias. Yo agregaría, si les parece, también un elemento que después de escuchar sus presentaciones y la conversación que hemos tenido en estos últimos 30 minutos, a mí me parecería que hay la oportunidad, teniendo obstáculos políticos que estamos claros, hay, y retomando el planteamiento que hacía Ernesto Campos, eh, yo tengo la apreciación de que hay la oportunidad, quizás es muy ambicioso hablar de oportunidad, al menos la posibilidad, como decía uno de ustedes, de hacer que se ensanche a nivel de los ministros, de los grupos de trabajo, del comité empresarial y de otro de los componentes y transitar en el 2026 con una alianza del Pacífico que difícilmente va a poder tener, digamos, el impulso de los y las desde las presidencias de los cuatro países, pero que en el valor agregado que da este mecanismo sigue siendo importante. Entonces,
Si yo me pongo en los zapatos de ese asesor, Ernesto, yo pensaría que el canciller de la Fuente tiene que trabajar como lo está haciendo, como necesita aún intensificar más, trabajar de la mano con el secretario Marcelo Ebrard de Economía, hacerlo también con el secretario de Hacienda y con todos aquellos buscando ensanchar. ¿A qué me refiero con ensanchar? Darle mayor densidad a pesar de que arriba, a nivel de voluntad política de los líderes, no está porque está en el beneficio, está en el interés de los países. Y hay un digamos, un capital que se ha construido, que ese capital se puede y se debe mantener a pesar de las diferencias que haya de visión, porque al final de cuentas ni la geografía se va a ir, ni tampoco las condiciones que hoy se tienen en los 4 países. Y efectivamente no se trata de escoger, sino de optar por las mejores opciones que habría. Y entonces a lo mejor efectivamente la movilidad de jóvenes, la movilidad y digamos la riqueza que hay entre los 4 países en términos de complementariedad que pueden ir desde lo cultural hasta lo empresarial, que pueden ir en varios ámbitos, si se logra efectivamente, y a lo mejor es algo que el propio Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales puede reflexionar, a lo mejor este webinar puede contribuir a cómo hacemos que ese ancho de banda de la Alianza del Pacífico que está ahí no se diluye, no disminuya, al menos se mantenga y en la medida de lo posible se amplíe, a pesar de que efectivamente todos podemos ser y debemos ser realistas, que en el 2026, pues México va a tener en ese sentido una responsabilidad adicional, que es teniendo la presidencia pro tempore, cómo hacerlo, teniendo un panorama electoral en los otros países y cómo viendo también las prioridades justamente para avanzar. Entonces, si les parece, vamos cerrando nuestra sesión. Francisco tiene también ya que dejarnos, pero yo le quiero agradecer al Consejo, por supuesto, a Alejandra de Alba, la directora general del Consejo, al equipo, a Carla, a Margarita, su apoyo. Y bueno, este es un webinario que podrá ser consultado en el sitio del COMEXI. ¿Alguna palabra final que quisieran, Janerit, o despedirse, Genevieve y Ernesto? Pues simplemente ha sido un gran gusto estar con ustedes en este webinario. Ha sido bien interesante cómo hemos abordado la alianza y ojalá que realmente se pueda avanzar para continuar este gran mecanismo de integración. Muchas gracias. Pues Igualmente, bueno, yo solamente quisiera agradecerles a todos su presencia, su participación y pues agradecerte a ti esa gran conducción, querido Jorge. sí, Genevieve. yo igualmente agradecer la invitación y para mí fue muy enriquecedor compartir con todos ustedes. Eh, gracias. Gracias a todas y a todos. Gracias a en un momento llegamos a tener 30 asistentes en nuestro webinario, lo cual es muy motivante. Les agradecemos a todas y a todos que nos han seguido a través de las plataformas del COMEXI y los seguimos invitando. Y además, yo quiero subrayar que la colaboración entre unidades de estudio y reflexión del COMEXI es un signo muy alentador de la vitalidad que tiene nuestro consejo. Muchas gracias y muy buenas noches a las dos y a Ernesto,
Un abrazo fuerte que espero darte mañana. Muchas gracias. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches.